¿Qué tal y muy buenas a todos? Como siempre, bienvenidos a un nuevo video. Creí que no iba a publicar un video el día de hoy, pero debido a que se suscitó una nueva revelación por parte de Microsoft en relación a las actualizaciones, un nuevo truco, llamémoslo así, para cancelar actualizaciones de Windows 10 de características, me di a la tarea de realizar este video totalmente rápido, así totalmente sin demasiada edición. Justamente hay personas que no les gusta demasiado las actualizaciones de características de Windows 10 y hay una manera de evitar que como tal te quedes en la update con la cual te encuentras. Es decir, que si quieres, por ejemplo, mantenerte en la versión 19.09, que no tengas la versión 20.04, que te quedes únicamente estático en la versión en la cual te encuentres. Y en efecto hay varias personas que no les gustan las actualizaciones de características de Windows 10 y ojo, hay demasiados tutoriales en la red acerca de bloquear actualizaciones, de detener actualizaciones, pero nunca se había revelado como tal un tutorial impartido por Microsoft en el cual te destaca cómo hacer esto, de que te quedes únicamente en una versión de manera estática, y esto es utilizando el editor de registros. Son unos pasos que requieren cambiar parámetros en el editor, porque cualquier modificación realizada debe llevarse a cabo obviamente bajo la responsabilidad del usuario. Siempre es importante crear un punto de restauración, así es claro, eso siempre de ley. Y bueno, a destacar que obviamente lo primero que debemos hacer, ya de un solo estoy acá, vamos a entrar con logo de Windows más R en Regedit, vamos a entrar directamente aquí. Obviamente este tutorial es únicamente para las personas que quieren estar estáticamente en la versión de características, es decir, que si ya tienes por ejemplo la 20.04, ya no te interesa otra otra actualización en un futuro, te quieres quedar en esta porque tú sabes que trabaja de manera correcta, tú piensas que en un futuro otra actualización podría presentar problemas en tu equipo. Bueno, es totalmente válido como quedarte en esta versión de manera obviamente estática, llamémosla así. Bueno, vamos a dirigirnos a Local Machine. Aquí vamos a dirigirnos donde dice Software, y en Software vamos a ubicar donde dice Policy. En Policy vamos a desplegar aquí justamente donde nos despliega aquí Microsoft, es decir, estamos acá, vamos a desplegar a Microsoft. Luego después vamos a desplegar acá en Windows, y en Windows vamos a ubicar Windows Update. Bien, en Windows Update buscamos el menú desplegable, vamos a darle aquí clic, nuevo valor, y vamos a seleccionar el de Word. Ojo con lo siguiente, si no quieres obviamente o quieres suprimir todos estos pasos, puedes de igual manera eliminar los valores que vamos a crear o crear un punto de restauración, pero como tal es totalmente para, como he dicho, para evitar o detener, bloquear actualizaciones de características y quedarte únicamente en una versión que tú estás considerando que es correcta, y en un futuro cuando lancen una actualización de características, pues obviamente no te llegará porque estará detenida. Es para todas esas personas que no les gusta esa parte de updates de características. Y bueno, aquí en el nombre, ojo, en el nombre vamos a teclear tal cual, le vamos a dar el nombre y 5 comillas de Target Relay Version. Por lo tanto aquí vamos a escribir Target Relay Version sin ninguna clase de comillas, sin ninguna clase de espacio acá, tal cual, darle un enter. Y después de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle aquí en modificar, porque de efecto aquí vamos a cambiar la información del valor y le vamos a dar el valor de 1. Aquí el valor de 1 le vamos a dar aquí en aceptar. Posteriormente, ya una vez que ya lo tengamos aquí en el valor de 1, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? De nuevo vamos a dar clic aquí en Windows Update, vamos a darle clic acá, y ojo lo siguiente, vamos a darle nuevo, pero en un valor de cadena, y en un valor de cadena vamos a escribir tal cual ahora lo siguiente, Target Relay versión info, y eso tal cual te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Target Relay versión info, enlaces abajo en la descripción para que obviamente encuentres ahí los pasos más estructurados. En este caso debemos añadir como valor el número de la versión de Windows 10 que, ojo, debemos mantener, para lo cual simplemente hay que pulsar en el nuevo campo creado con el botón derecho aquí en modificar. Ojo lo siguiente aquí en modificar, y si por ejemplo, destacar esto como ya he venido repitiendo y repitiendo, si por ejemplo estamos en Windows 10 19.09 November 2019 Update y no queremos pasar a Windows 10 versión 20.04, es decir, la de mayo del 2020, debemos darle el valor 19.09. Pero si estamos, por ejemplo, en la versión 20.04, como es mi caso, y queremos permanecer ahí porque ya no queremos otra actualización de características, porque ya nos dimos cuenta que siempre con cada actualización hay problemas, yo prefiero quedarme acá. Bueno, escribes tal cual
2004. Y luego después de esto, obviamente darle ahí directamente en aceptar. Ya no queda más que obviamente reiniciar, y de esta manera pues se pausarán las actualizaciones de Windows 10, la de características, es decir, que ya no se instalarán todas aquellas que vayan para modificaciones de una nueva versión, se van a detener. Este es un truco que lo ha destacado Microsoft justamente hace un par de horas. Y cómo te das cuenta, ojo, cómo te das cuenta aquí tal cual, para darte cuenta de tu versión, qué versión de sistema tienes. WinBear, acá te das cuenta la versión 2004, 1909, 1903, y directamente con ese tutorial te quedas de manera estática en una versión, y de esta manera no tienes ninguna clase de problemas, no tienes ninguna clase de conflictos con una nueva actualización que lancen que llegue a tener alguna clase de error. Así es que este tutorial es para todas aquellas personas que como tal no son amantes de nuevas actualizaciones de mejoras. Así es que simplemente aquí dejar este tutorial. No habría más que destacar. Sí, recuerda suscribirte a este canal. Revelaciones, filtraciones, noticias y demás, no solamente de Microsoft, no solamente de Windows 10. Voy a traer otra clase de tutoriales. Obviamente tengo ya ahí algunos preparados. Estoy esperando revisión de YouTube, que sí demoran mucho, un año luz prácticamente. Y nada, ya finalmente me despido. Nos vemos en la próxima. Y antes de retirarme, pasa a mi canal secundario, porque ahí también lancé un video acerca de un programa sensacional. Así es que nada, enlaces abajo en la descripción. Master Tutos fuera. Peace out.